En el podcast Consultor Consultando, en donde a Laura no le para la boca. Bienvenidos consultores consultando, yo soy Laura. El día de hoy vamos a hablar sobre reclutamiento, sobre capacitación, sobre muchos temas muy interesantes y vamos a estar relacionados con los capítulos anteriores que hemos estado viendo y con nuestras invitadas anteriores, pero para dar este increíble tema tenemos como invitada especial a Valeria Velázquez. Buenas tardes, Lau. ¿Cómo te encuentras el día de hoy? Pues estamos, que uno ya no sabe si es ganancia, pero tú cómo andas, cuéntanos. Mira, por el día de hoy ya la llevamos y mira, ahí yo Ya ya estamos veo, saliendo. sí, ya al rato ya vemos cómo le hacemos. Ya mañana es otro día, diría la gente. Dios proveerá. Arriba el catolicismo, lo he dicho siempre. Tu ley de vida. Yo hablo la más católica. Bueno, ¿sabes cómo por qué estás aquí o no tienes idea? Pues mira, yo también me dijeron, ven aquí te echas unas cuantas platicadas con Lau y yo dije, va. Pues lo que le decimos a todos, empújate y a ver qué sale. Mira, yo guiando. Pues mira, realmente el tema que vamos a ver hoy no es un tema nuevo como tal, porque no sé si has visto, has estado al pendiente de aquí de nuestros capítulos. Claro que sí, como todas las demás, presente a cada capítulo. Claro, como debe ser, si no a qué vienen. Si no van a consumir mi producción y mis contenidos, no vengan. ¿A ti somos fan o nada? Exacto, o nadota, ya de chaviza. Claro. Pero bueno, el chiste de todo esto es que pues vamos a relacionar un poquito sobre el tema que vimos con nuestra invitada Luna y el tema que vimos con nuestra invitada Wendy y también vamos a meter un poco del tema que vimos con nuestra invitada Denise. ¿Tienes como noticia de qué se vio en cada uno o quieres que te dé como una pequeña recopilación rápida? Pues yo lo recuerdo, pero ¿qué tal si a los oyentes les das una pequeña... ¿Qué tal si no lo vieron para que anden al día? En nuestro primer capítulo con nuestra invitada Denise vimos como tal que era pues la consultoría empresarial y nos metimos mucho a la capacitación, al reclutamiento, al dar y recibir y creo que ese es nuestro tema fundamental en con todos los invitados, el dar y recibir de ley. Con nuestra invitada Denise vimos mucho eso, con nuestra invitada Luna vimos una empresa como tal, nos explicó sobre una empresa que no mencionaré nombres, pueden ir a ver el podcast si quieren, pero vimos como tal la empresa, vimos sus necesidades, sus comentarios, tanto negativos como positivos, cosas así. Y con nuestra invitada anterior que fue Wendy, vimos lo que es como tal un reclutamiento, perdón, mis notas. Tenemos como tal que es un reclutamiento y qué se necesita, qué es, qué tipos hay y todo eso. Entonces, pues realmente lo que vamos a hacer el día de hoy es mezclar todo de calor y hacer como ese poderoso listado que es ese final de semana de todo lo poquito que hay, como en el capítulo de Michael. El pastel de todo, ¿sí? En algún punto, sí, tal vez en algún punto de este podcast lleguemos a realizar este pastel. Es más, vamos a empezar a cotizarlo con nuestros invitados a ver qué día podemos hacer un debate, una mesa, lo que sea, pero que sea una mezcla de todas, para que todas demos nuestro punto. Pero eso se verá más adelante. Pues realmente creo que me gustaría como que empezáramos con que tú nos des tus conceptos de capacitación, de reclutamiento, o como alguna ligera idea que tengas, como algo para que empecemos, por ejemplo, el de, pues así que tú qué consideras que es un reclutamiento. Descríbemelo en tres palabras, top 3 palabras de reclutamiento. Yo creo que el reclutamiento sería selección, personal y necesidades. Muy bien, creo que sí le atinaste justo a la ligera. De capacitación, ¿tienes como alguna? Pues yo creo que es como el obtener aprendizaje, obtener habilidades y mejoramiento laboral. De consultoría empresarial. Yo creo que en esas serían innovación, mejoramiento continuo y actualización. Y para no meternos a nombres con empresas, como ya mencioné al inicio que no nos meteremos con nombres, tienes como en general para ti 3 palabras que describieran a una empresa. Una que tú digas, esta empresa es la chida, yo quiero trabajar ahí, ¿cómo describirías esa empresa? Pues mira, yo ahorita traigo una empresa pues como aquí, muy personal, el cual pues he indagado un poquito en esta empresa, que he estado como muy presente, la verdad, y creo que esa empresa, como en mi indagación, tiene muy presente el ocupar sus valores, tener muy presente a su personal y como el mejoramiento tanto
personal, de recursos humanos, como de sus productos. Ok, creo que con eso ya dimos como en la recopilación, para los que no han visto como capítulos anteriores y no tienen como los conceptos tan claros, pues ahí está como esta pequeña introducción a todo lo que hemos visto, si no pues también están los videos muy buenos, la gente se presta mucho para conocer aquí, entonces son muy buenos, son muy entretenidos. Entonces pues con eso creo que podemos dar como concluida esa sección de recopilación. Y quisiera como también aclarar el hecho de que vamos a hablar de una empresa, pero no es una empresa en específico, solo vamos a mencionar como la empresa para que digamos que podamos dar un seguimiento a esto, pero no se habla de una empresa en sí, solo son como ejemplos, situaciones, opiniones, conclusiones, conflictos, pero en general, no de algo en específico. Creo que es importante aclarar para que no haya como algún conflicto o esas pedradas que no tienen que ir para ti, pero tú te tomas, pues aquí no. Ya aclaré. Y está grabado, cosas grabadas no se olvidan. Pues quisiera como que empezáramos sobre la búsqueda de vacantes. En el capítulo anterior con Wendy nos mencionó lo de reclutamiento y cómo hay diferentes lugares en donde puedes subir una vacante, ya sea por internet, por redes sociales, por plataformas, los postecitos de los que luego los pegan, reclutamiento interno, reclutamiento familiar, Sí, tienes parte muy amplia, pero quisiera que se aclarara antes de nada la diferencia entre un reclutamiento interno y un reclutamiento externo, porque de ahí nos vamos como al personal, siento yo, que son como dos conceptos iguales pero diferentes. En una misma rama, dos conceptos. En algún punto creo que Wendy nos lo mencionó, pero me gustaría que tú nos lo refresques, porque es lo mismo que te digo, por si no lo han visto, para que esté bien metido el tema aquí. Sí, justamente tenemos los dos tipos, el cual es un reclutamiento externo, en el cual son todo lo que podríamos hablar ahorita, que son, como mencionamos, plataformas, medios digitales, visuales y pues más opciones. Y el interno es cuando la empresa tiene una vacante disponible y busca en sus trabajadores, que pues ya es justo, como dice la palabra, trabajadores ya están dentro de la empresa, empieza a buscar esas necesidades, buscar habilidades, y el que tenga más el perfil necesario es el que lo ocupa. Entonces es esta parte de la diferencia. Sí, creo que, como te comentaba, creo que Wendy sí nos lo mencionó, pero también es muy importante volverlo a tocar porque pues al final de cuentas son los tipos de reclutamientos y es pues muy importante, más si vamos a hablar como de esta área, pues no está de más nunca volver a explicar estos temas, pues así que sobre todo. Entonces, digamos, pongamos ejemplos para que quede como más claro, porque yo soy de esas personas que entre más ejemplos se encuentran, más chido jalo. Sí, claro, para los visuales y auditivos. Sí, los kinestésicos no los puedo ayudar, Sí, pero visual auditivo aquí ya búscale tú. sí, ya, métete a chambear y ahí sale. Sí, mira, ese es tu kinestésico, sí. Pero, y necesito extra. Así, mira, aparte de que es un ganar-ganar. Justamente, dar y recibir, bien lo he dicho, es mi frase de ley en este podcast. Pero bueno, digamos que tenemos, no sé, ya sé, pongamos un ejemplo en la casa. Tú tienes hermanos, pero tú eres como la que más le ayuda a tus papás. Entonces, cuando tus papás no están, al que dejan de encargado es a ti. Eso es un reclutamiento interno, ¿no? Porque tú cumples con esas aptitudes y esas capacidades y dicen, esta es la chida, o es la que anda más al tiro, o la para que supervise a los otros. Sí, claro, tienes las habilidades, ¿no? Y además, creo que además de las habilidades, el liderazgo, creo que es un punto importante, porque no vas a tomar solo el decir, él se lleva bien y comunica bien las cosas a los demás y se lleva bien con los demás, sino es también el saber llevarlos, es decir, nos llevamos bien, pero hay límites. Entonces creo que... O el de yo te quiero mucho, pero te tocan los platos. Claro, sí, o el de vamos a respetar las autoridades y desde ahí, ¿no? Sí. Y por ejemplo, un reclutamiento externo podría ser cuando contratan una niñera. Sí, entonces, como que hay, creo que sí se capta un poquito la diferencia, Sí. el que al final de cuentas van a cumplir como el mismo rol, pero al final de cuentas es uno interno, una persona que ya está dentro de, pues que en este caso del ejemplo de la familia, o por así decirlo, de una organización, de una empresa, y las personas que entran fuera de esa empresa, pero pues al momento de entrar ya son parte de, y ya cumplen con esa función, ¿no? Sí, claro. Pues, como que ya con eso un poquito más claro, quisiera saber
en esta empresa hipotética de la que vamos a hablar, ¿cuál es como su principal plataforma o medio donde pueden buscar vacantes? Es que la verdad es que en mi pequeña investigación o lo que me ha salido, siento que las empresas, bueno, es una empresa, ha salido, ha tenido las vacantes en plataformas, pueden ser tanto Facebook. Yo he visto ahí que muchas empresas ocupan Facebook, tanto de su propia empresa, sus mismas páginas oficiales, como páginas de bolsas de empleo de diferentes partes, porque vaya, cada empresa tiene diferentes pues, ubicaciones y cada ubicación tiene una necesidad Sí, pero diferente. estamos a venir de aquí hasta Coahuila. Claro, Sí, sí, o sea, hasta Chihuahua, sí, obviamente, ¿no? también creo que es un punto importante que vamos a retomar más adelante, que son las ubicaciones dentro de la empresa, pero sí, siento que, justo como mencionabas también, los contenidos de luz que luego van las personas y pegan ahí, y creo que son estas partes, o el mismo simple hecho de el personal que ya está dentro, mencionarle como personas de confianza que saben que tienen las capacidades, las habilidades, las destrezas necesarias y que confías en ellas y que tu empresa a ti te está dando lo mejor, pues tú vas a decir, voy a buscar a la mejor persona que yo conozca para desarrollar este papel y pues no fallar a la empresa, porque la empresa no me ha fallado. Entonces creo que también ese era ese punto. Y creo que esa no la habíamos visto, esa parte de que buscaban un personal por medio de recomendaciones de otras personas. Creo que esa no la alcanzamos a ver con Wendy. Entonces, pues, creo que esa parte está muy chida, está muy buena. El hecho de que como tú como persona empleada de esta empresa puedas agarrar y decir, a mí me va súper bien en esta empresa, pues déjale digo a mi hermano, a mi tío, a mi primo, a mi cuñado, a quien sea, ¿no? O sea, así que tú lo recomiendes y así como a tu familiar, a tu persona que te está recomendando, a tu persona de confianza le va a beneficiar, pues tú esperas que esa persona también le beneficie a la empresa, porque al final de cuentas esa empresa te está beneficiando a ti. Justamente, no, y además, bueno, tú dices, son esos puntos en los que tú le das la confianza a esa persona de demostrar el por qué la elegiste tú de tantas personas, y que imaginemos que queda mal la persona, que no es como tú la recomendabas, no queda mal ella, queda mal tú, al final de cuentas, porque es como, entonces, ¿qué tipo de visión tienes con las personas, no? Entonces, si no me estás demostrando con las personas que tienes en cercanía, que son tu círculo social muy cercano, ¿cómo eres tú, no? ¿Cómo desarrollas tu persona, pues vaya, lo externo con lo interno? Porque al final de cuentas, como eres desde fuera de la empresa, también entra cómo eres dentro de la empresa y el cómo laboras en toda esta actividad. Cuando tú invitas a alguien a una tanda y esa persona no está pagando su número, ¿cuándo te van a volver a invitar? Sí, Nunca. claro. Le dices, si tu amigo me quedó mal, este no me va a quedar mal, este no me va a quedar mal ahorita, pero a mañana capaz sí. Y ya no te invitan a las tandas. Sí, es un ejemplo Muy coloquial, muy radical, pero sí, mira, entra aquí. Sí, en algún punto también podrías explicar las tandas porque mucha gente no las conoce, pero en otro video ya... A ver qué día traigo otra invitada que me vaya a explicar las tandas. Sí, mira, ese nos vamos en otro punto, Porque son temas complicados. como o algunos otros. Claro. Pero, regresando un poquito a lo que hablábamos, sí, creo que muchas veces es importante lo que se muestra y tú dirás, se escucha muy fuera de lo que estamos mencionando, que es el reclutamiento y sí, pero creo que las actitudes demuestran mucho y justamente las actitudes que se demuestran es como a la empresa le va a ayudar a saber si va a ser un reclutamiento externo o interno, ¿sabes? También yo creo que estas mismas actitudes y tu círculo social que acabas de mencionar también entra mucho en si te consideran como para un reclutamiento interno. ¿No? Al final de cuentas que van a decir, sabes que esta persona pues cumple bien con su trabajo, pero me recomendó a tal empleado que me quedó mal, pues siento que en algún punto te puede llegar a quedar mal, mejor tratemos de descartar eso y buscamos al siguiente que le sigue, ¿no? Es como el claro ejemplo de que si dos personas tienen las mismas capacidades, pero uno ya se quedó mal con algo y el otro no, pues claramente vamos a agarrar y no te ha quedado mal.
que tu empresa necesita para poder lograr este objetivo, pues no vas a poder lograrlo, ¿sabes? O sea, no te va a beneficiar escoger a alguien, justo como mencionas, que te va a quedar mal, a una persona que tiene actitudes, que tiene primero las habilidades que tú necesitas, el perfil que tú necesitas. Que lo tengas, vamos bien, vamos ganando. Pero a partir de eso van las actitudes. Entonces creo que si encuentras tú, pues el personal que está encargado de esto, no sabe escoger bien al personal, no busca y no tiene un perfil bien establecido de sus necesidades de la empresa, que no sepa su visión de empresa, porque al final de cuentas tú como personal ya dentro de la empresa debes tenerlos presentes. Entonces, al tenerlos ya este tipo de personas encargadas de presentes, pues desarrollando todas estas necesidades, pues va a ser más fácil, siento yo, Y creo que ahí también entra otro punto importante de, por ejemplo, cuando vas a una entrevista y no te llaman, hay veces que ni siquiera es porque tú no cumplas con los requisitos, sino que normalmente tu visión y tu misión no se adapta a la visión y misión de la empresa. Claro. O sea, no significa que no estés capacitado, que no seas suficiente para el puesto, que no seas bueno para el puesto, porque creo que es algo que nos pasa muy constantemente. Tú vas a algo y te dicen que no, te rechazan o algo así, tú ya te vas toda mitad diciendo de que, ay, es que no soy suficiente, es que me faltó para que me dieran el empleo, y al final de cuentas hay veces que ni siquiera es eso, sino que pues tu visión y tu misión como persona no se está adaptando a la misión y misión de la empresa, y no es malo. Al final de cuentas son puntos de vista diferentes y no significa que esté mal, pero tienes que buscar una empresa que se adapte a tu misión y objetivos, porque de qué te sirve que tú apliques a un empleo que te dicen, tú aquí te quedas por temporada alta, que regularmente creo que es de noviembre a febrero más o menos, y después te van a decir, ¿sabes qué? Pues tu contrato es temporada alta y ya se acabó, y tú realmente tú ya te veías ahí como algo a largo plazo. O sea, también tienes que ser muy consciente de lo que te están describiendo en esos puestos. Y creo que como que ahí entra el otro punto que quiero ir, las descripciones de puestos y todo ese tipo de cosas, que al final de cuentas tienen que ser como muy específicos y muy puntuales con las cosas que están solicitando y con las cosas que quieres brindar como empresa. Las descripciones de puesto tienen que ser como muy puntuales en lo que solicitan y necesitan, y también lo que van a ofrecer, porque al final de cuentas es lo que te digo que se ha mencionado aquí, es dar y recibir, y pues bien se ha mencionado que también no es que sea suficiente, que no sea suficiente por un puesto, sino que también no tienes como esas aptitudes que requieren para ese puesto en esa empresa con esos valores y esa visión, sino tienes que buscar otra empresa que te dé como esos beneficios y que requiera lo que tú estás dando. Siento yo que muchas veces te muestran como una vacante, un panfletito normal cuando es presente en físico, y creo que por lo que tú mencionas, ¿no? De los postecitos de luz, te mencionan como el puesto al que vas, no te van a mencionar el salario porque vaya, no es algo en lo que vayas, es como cuando vas y a un puesto y te mencionan el precio, pues obviamente si luego vas el precio vas a decir, ay, puedo conseguirlo más barato adelante. Entonces creo que si te lo mencionan desde un inicio, además creo que es algo en lo que se te menciona en la entrevista, porque son aspectos pues que son ya internos de la empresa. Tal vez el punto del salario no se puede mencionar, porque también los panfletitos estos llegan a tener de 2 a 3 vacantes, como de limpieza, de pues áreas específicas de la empresa que necesitan. Entonces pues no se puede poner como el salario específico, vaya, porque también hay muchísimas cosas que pueden variar, que es donde entra esto de platicar pues con la persona que tiene la obligación de checar a las personas en las necesidades que pues repetimos que la empresa necesita, que podría ser en esas entrevistas específicas para buscar a la mejor persona, y ya ahí platicando encuentras las habilidades de la persona, vas indagando, y en ese mismo de dar y recibir, pues también las personas te van diciendo, ok, ¿qué haces? ¿Vas a hacer tiempo completo? ¿Qué es lo que necesita la empresa? Y la persona te puede decir como de, no, quería ver si la empresa me podía apoyar, porque estudio, podría ser yo un estudiante. Y la empresa tal vez en sus valores entra que dice, ok, a mí me gusta apoyar a los estudiantes, y va, te lo acepto. Entonces es esta comunicación dentro de, y buscar, como tú mencionabas, si se tienen estas habilidades que se necesitan, o tienes unas habilidades que la empresa no necesita, pero puedes seguir buscando
problemita en el hecho de que en sus carteles no tengan una instrucción específica. O sea, no lo considero como el gran problema, porque al final de cuentas, como tú mencionas, después en una entrevista posterior se aclaran como todos estos puntos, pero también en algún punto es como el de cómo esperas que te lleguen las personas indicadas a tus entrevistas o a solicitar tu trabajo si tú no estás dando las especificaciones claras, directas y concisas de lo que estás necesitando. O sea, es como si yo dijera, ay, ojalá me llegue una paleta y me dan una paleta que a mí no me gusta, pero pues yo nunca especifiqué qué paleta quería. O sea, es muy diferente decir, dame una paleta que digas, dame una paleta de grosella, cuando pues realmente yo necesito especificar qué necesito, qué quiero, qué requiere mi empresa. No solo decir, necesito trabajadores, sino decir, necesito un trabajador que sea comprometido, que sea trabajador, que sea responsable, que viva por esta zona, porque pues lo mismo que se mencionó ahorita, pues tú como persona sí puedes aplicar en un empleo hasta Chihuahua, ya que llegues es otra cosa, pero tú sí puedes, ahora sí que aplicar a un empleo y ahí entra lo mismo de las descripciones, que tú como persona que está haciendo un volante para una vacante debes escribir y decir, que no viva más lejos de media hora de donde está la empresa. Sí, claro. Entonces creo que yo sí detectaría como un problema, pues a lo mejor no grave, pero sí como un poquito conflictivo en esa especificación de puestos en los volantes. Creo que sí necesitaríamos, tanto como empleados como empresas, ser unos más específicos y también como empleado llegar a una entrevista diciendo, ¿sabes qué? Yo vi esto y en el volante, si me lo vas a dar si quiero, si no, es que es diferente a lo que me lo estás manejando, pues no. Porque también hay que ser muy consciente de lo que vamos a dar, lo que vamos a recibir, lo que estamos dispuestos a dar y lo que estamos dispuestos a recibir. Sí, claro. Sí, tal vez sí es un punto muy importante que se debería tomar en cuenta. Tal vez pues muchas empresas lo que les favorece o le piensan es como, ya vieron cierta sección de personas que necesito, por ejemplo, para un área de limpieza o alguna otra área que se necesite, pues tal vez no toda la población va a ir, ¿sabes? O sea, es una cierta población. Tal vez sí falla en eso, pero creo que pues al final no, sí necesitas habilidades específicas, pero muchas veces las personas llegan a tener otras habilidades que tú no tenías conscientes y presentes y dices, esa habilidad no la había pensado o la puedo mejorar y, ¿sabes? Es el mejor trabajador que he contratado, pero si tú pones, tal vez en algún punto podría ser esto, mencionar muy específico las necesidades o las habilidades, pues ciertas personas digan, ¿sabes qué? No quiero trabajar ahí y sea más escaso los trabajadores y no encuentres las habilidades o abrirte a un panorama más grande, ¿sabes? Creo que sí sería una situación que es muy importante tomar. Sí, tuviste un punto ahí, pero yo creo que también entra un... Creo que en lugar de irnos como tan extremistas, al de no describas nada o al describir todo, como un punto medio en el que estas características opcionales o a desarrollar o áreas de oportunidades, no poner como el de que yo quiero esto y esto, sino como el de yo requiero esto y a ver qué más sale. Sí, claro, o sea, te digo, muchas personas tienen habilidades que tú ni por aquí se te pasaban, y otras personas las desarrollan y te mejoran la empresa. Que sí son cosas también muy importantes, que sí deberían mencionarse, porque mucha de la población que es en la distancia, ¿sabes? Y creo que en un punto de tu reclutamiento es esa rotación de personal porque viven demasiado lejos o en esa parte de tu producción, de tu mejora en la empresa, pues te afecta, vaya, porque llegan tarde o faltan o ese tipo de situaciones. También tomando en cuenta lo de en las entrevistas que se hacen, el tomar en cuenta pues muy específicas las actitudes y la personalidad de persona, como mencionábamos de las recomendaciones, porque al final de cuentas son cosas que sí debes tomar mucho en cuenta, que si fallan en algo, tu empresa recae, ¿sabes? Y tu visión, en vez de llegar a alcanzarla, pues va retrocediendo y pues no te ayuda, ¿no? Claro. ¿Cómo? Pero por ejemplo, aquí ya que estamos tocando el tema de entrevistas y descripciones, especificaciones, quisiera que habláramos ya como tal del proceso de reclutamiento. Como te mencionaba, pues en el podcast pasado, en el capítulo pasado, pues nos hablamos un poquito sobre esto y pues quisiera como que lo profundizáramos ya con este ejemplo de una empresa sólida. Porque pues como lo hemos hablado, no es lo mismo decir, está esto, a
a decir está esto y se aplica así. Entonces sí quisiera como que habláramos sobre eso y pues el primer paso como tal es la liberación de vacantes. La solicitud de vacantes, como lo quieran llamar, que es como tal ya el poner en alguna página que necesitas algún trabajador, lo que ya habíamos hablado, ya sea interno, externo, por recomendaciones, en postes de luz, en Facebook, en internet, ponerle, ¿sabes qué? Yo necesito un trabajador con esto, esto y esto. De ahí que sigue. Pues creo que al final es esto de las personas interesadas acuden a las entrevistas o muchas veces ya es más fácil un simple mensajito de WhatsApp de oye estoy interesada y el mismo personal encargado te manda el desglose y hasta muchas veces te menciona pues las necesidades como claro esto que es no vivir más lejos de tanto tiempo o cosas así. Creo que ahí entra también eso y te menciona como puedes asistir, te interesa, puedes asistir a que lo platiquemos en una entrevista a tal hora. Entonces creo que es muy práctico esta parte. O si no, vas a la empresa con pues, tus papeles necesarios, se sabe lo básico, ¿no? Y tu documentación básica, y te presentas, tal vez te reciben, te dicen, ¿sabes qué? Hoy tenemos tiempo para una entrevista, te reciben y pues es el proceso de entrevista, de preguntas. Y si no, pues creo que muchas empresas son flexibles en esa parte de decir, ¿sabes qué? No hay, pero te agendo en esta cita para que puedas venir tal día y lo checamos, porque creo que si necesitan del personal, pues para eso está la vacante, ¿no? Para recibir. Pero a mí como mencioné que es muy importante el hecho de que las entrevistas no son igual en todas las empresas. O sea, no es lo mismo que te puede preguntar una empresa que produce comida a una que es un servicio, porque al final de cuentas lo que se habló, no recuerdo bien si fue con Luna, acerca de las diferentes áreas de las empresas, que no es la misma capacitación, el mismo reclutamiento, las mismas necesidades, las mismas habilidades que necesita una persona que va a ser el puro balón, el que va a ser como el producto terminado. Sí, claro. Entonces sí es como importante también mencionar que pues obviamente las entrevistas no son iguales y obviamente también en algunas empresas, creo que la mayoría, te piden exámenes tanto psicométricos como médicos. Sí, claro, que justo como mencionabas, dependerá como del área que pues quieran ir, al cual se solicite o pues la persona quiera ir, porque sí, como mencionabas, son cosas muy importantes, pues no puedes contratar a personas que tengan alguna afectación en su salud, porque volvemos a lo mismo, todos estos tipos de situaciones pueden causarte una incidencia, y este tipo de incidencias como empresa pues no te ayudan, porque al final no estás obteniendo o no estás llegando a tu objetivo. Entonces creo que sí es muy importante, es que todo esto volvemos a un mismo punto de buscar qué necesidades, qué habilidades necesitas y pues sí, justamente tener esa práctica con estas personas, porque vamos a tomar muy en cuenta lo psicológico, vamos a tomar muy en cuenta las conductas de tanto sociales de la persona como pues personales y médicas, porque son muy importantes. Sí, esto es como nada más por encimita, porque realmente también te chican lo mismo que ahorita hablamos de tu localidad, de que no vivas más lejos de cierta distancia, el hecho de que, así que tu salud, tanto física como mental, el hecho de tus habilidades, de tus capacidades, de tus aptitudes, y pues todo ese tipo de cosas. También después de ya como tal una entrevista y estos exámenes, ya que sigue. Sí, bueno, si ya fue una entrevista justamente exitosa, pues llegamos a una contratación. Es muy importante que si se llega a una firma de contrato, se lea hasta las letras más chiquitas. Sí, lo que se habló con esto de las letras pequeñas son lo primero que se tiene que leer. Sí, mira, uno ciega, pero con lupa y sí, mira. Así realmente es una hora, porque no veas, tráelo así, mira. Sí, porque son cosas que tal vez a la empresa no va a decir la empresa, voy a poner el pie y que firme lo que quiera, porque tampoco, o sea, a la empresa lo que necesita es algo que sí mejore, pero al final de cuentas, pues hay que tomar en cuenta y que tengas muy presente qué te va a ofrecer y que sí te lo cumpla, porque al final en firmas te van a decir cosas como el de, pues tú lo firmaste, pero pues ahí no venía.
te voy a dar 12 días de vacaciones al año, que te los den y los tienes que reclamar. Sí, y si no te los están dando, te los están negando, pues ya tienes un documento que te valide que está mal que no te los den. Pero también con mucho ojo, porque qué tal si en lugar te dicen, sabes que no te doy 12, te doy 8, y tú luego quieres reclamar esos 12, pues no vas a poder, porque en tu contrato viene especificado que son 8 y tú ya lo firmaste. Sí, entonces claro. es como verlo muy a detalle y conocer cuál es el salario mínimo, cuántos son los días mínimos de vacaciones que te tienen que dar, tus horas laborales que puedes estar, de tener muy en cuenta también los turnos en los que vas a estar, porque pues no es lo mismo un turno en la mañana a un turno nocturno. Se sabe lo básico, ¿no? Y tu documentación básica, y te presentas, tal vez te reciben, te dicen, ¿sabes qué? Hoy tenemos tiempo para una entrevista, te reciben, y pues es el proceso de entrevista, de preguntas, y si no, pues creo que muchas empresas son flexibles en esa parte de decir, ¿sabes qué? No hay, pero te agendo en esta cita para que puedas venir tal día y lo checamos, porque creo que si necesitan del personal, pues para eso está la vacante, ¿no? Para recibir. Pero a mí, como mencioné, que es muy importante el hecho de que las entrevistas no son igual en todas las empresas. O sea, no es lo mismo que te puede preguntar una empresa que produce comida a una que es un servicio, porque al final de cuentas lo que se habló, no recuerdo bien si fue con Luna, acerca de las diferentes áreas de las empresas, que no es la misma capacitación, el mismo reclutamiento, las mismas necesidades, las mismas habilidades que necesita una persona que va a ser el puro balón, el que va a ser como el producto terminado. Sí, claro. Entonces sí es como importante también mencionar que pues obviamente las entrevistas no son iguales, y obviamente también en algunas empresas, creo que la mayoría, te piden exámenes tanto psicométricos como médicos. Sí, claro, que justo como mencionabas, dependerá como del área que pues quieran ir, al cual se solicite o pues la persona quiera ir, porque sí, como mencionabas, son cosas muy importantes, pues no puedes contratar a personas que tengan alguna afectación en su salud, porque volvemos a lo mismo, todos estos tipos de situaciones pueden causarte una incidencia, y este tipo de incidencias como empresa pues no te ayudan, porque al final no estás obteniendo o no estás llegando a tu objetivo. Entonces creo que sí es muy importante, es que todo esto volvemos a un mismo punto de buscar qué necesidades, qué habilidades necesitas, y pues sí, justamente tener esta práctica con estas personas, porque vamos a tomar muy en cuenta lo psicológico, vamos a tomar muy en cuenta las conductas de tanto sociales de la persona como pues personales y médicas, porque son muy importantes. Sí, eso es como nada más por encimita, porque realmente también te chican lo mismo que ahorita hablamos de tu localidad, de que no vivas más lejos de cierta distancia, el hecho de que, así que tu salud, tanto física como mental, el hecho de tus habilidades, de tus capacidades, de tus aptitudes, y pues todo ese tipo de cosas. También después de ya como tal una entrevista y estos exámenes, ya que sigue. Sí, bueno, si ya fue una entrevista justamente exitosa, pues llegamos a una contratación. Es muy importante que si se llega a una firma de contrato, se lea hasta las letras más chiquitas. Sí, lo que se habló con esto en mente, las letras pequeñas son lo primero que se tienen que leer. Sí, mira, uno ciega, pero con lupa y sí, mira. Así también es una hora, porque no veas, tráelo así, mira. Sí, porque son cosas que tal vez a la empresa no va a decir la empresa, le voy a poner el pie y que firme lo que quiera, porque tampoco, o sea, a la empresa lo que necesita es algo que sí mejore, pero al final de cuentas, pues hay que tomar en cuenta y que tengas muy presente qué te va a ofrecer y que sí te lo cumpla, porque al final en firmas te van a decir cosas como el de, pues tú lo firmaste, pero pues ahí no venía. Claro. O sí, obviamente nada que sea como bajito de la mesa, sino todo firmado. Claro, o sea, si sí. le estás diciendo, te voy a dar 12 días de vacaciones al año, que te los den y los tienes que reclamar. Sí, y claro. si no te los están dando, te los están negando, pues ya tienes un documento que te valide que está mal que no te los den. Pero también con mucho ojo, porque qué tal si en lugar te dicen, sabes que no te doy 12, te doy 8, y tú luego quieres reclamar esos 12, pues no vas a poder, porque en tu contrato viene especificado que son 8 y tú ya lo firmaste. Sí, entonces claro. es como verlo muy a detalle y conocer cuál es el salario mínimo, cuántos son los días mínimos de vacaciones que se tienen que dar,
tus horas laborales que puedes estar, en tener muy en cuenta también los turnos en los que vas a estar, porque pues no es lo mismo un turno en la mañana a un turno nocturno, que claramente son menos horas y se paga más porque pues es nocturno. Entonces creo que sí es muy importante también tú como persona ser muy específica y ser muy consciente de a qué empleo te vas a prestar, para que también veas que tu contrato esté acorde a ese empleo. Sí, justamente muchas veces, y como se da en México, la necesidad y la economía no está como para que tú estés buscando el mejor empleo de la vida, que no vamos a mentir, mira, no está el mejor empleo de la vida. Como se mencionó, nadie trabaja por gusto. Claro, entonces al no existir este tipo de situaciones, hay personas en las que solo entran por justo necesidad económica, no leen, no tienen y después se salen, porque no es lo que necesitaban, no es lo que querían, no se acopla a las necesidades de la persona. Ya lo mismo como empresa, que por la necesidad del personal empiezas a contratar gente que no está cumpliendo con tus cosas, con lo que tú necesitas, Claro. y al final de cuentas hay una rotación de personal inmensa. Por ambos lados, la ponle. Tú como persona necesitada vienes a trabajar en una empresa donde no te están viendo los requerimientos que necesitas, pues obviamente va a haber una capacitación, una rotación de personal inmensa, porque pues, realmente ninguno está feliz con lo que está teniendo, pero ambos se tienen que conformar con lo poco que están recibiendo. Sí, y es que el problema entonces ya no sería el personal, ¿sabes? O sea, el personal se te presenta con las habilidades como mencionábamos, pero tú como encargado de hacer todo este proceso, pues no quieres que te escuche feo, pero vas a ser el culpable de él. Sí, porque claro, o sea, es tu trabajo y no lo estás haciendo bien, y o sea, vamos a eso. Y ojo, tampoco es echarle la culpa solo a los que entrevistan, sino que muchas veces muchas empresas solo tienen a una persona que está entrevistando cuando requieren que contraten 100 personas. También tantita conciencia y decir, oye, ¿sí jalas o te capacito a alguien más? O sea, también sí, claro, ¿no? las empresas muchas veces pues toman esto pues no adecuadamente, el área no es muchas veces tomada en cuenta y muchas veces ni siquiera hay un área específica sino entra recursos humanos para esto y o sea está bien que entre recursos humanos, pero para el cierto personal que tienen, para las distintas actividades que tiene un área de recursos humanos, pues no está apto para. Y más que mencionar que, por ejemplo, cuando son entrevistas y cosas así, no solo es decir pues está chido, pásate, sino que también el de saber qué área estás viendo la entrevista, porque no es lo mismo, como se mencionó, una persona que viene a hacer empaques a una que viene a manejar comida. Entonces realmente como tú como persona que vas a hacer esta entrevista tienes que conocer ambos lados para saber a quién mandar para qué lado. Y realmente para una persona es una chamba enorme. Ponle tú que sí, una persona, pero esa persona en específico, Claro. ¿sabes? Pero esa persona en específico vamos a meterle aquí esto y necesita conocer a la empresa de pies a cabeza, o sea, necesita saber qué onda con la empresa. O sea, decir, ¿sabes qué? Yo te la digo de derecho, normas, Sí, no te sabes esto y hágalo y así, claro, para que ahora sí digas, este es el mejor personal. También que sea pues una persona apta para, porque como mencionábamos, las pruebas psicométricas, no cualquiera las puede andar realizando, No ¿sabes? es ni bueno ni ético ni nada que cualquier persona los esté realizando. Claro, sí, o sea, es una persona preparada o nada, o no las hagas, porque al final no las vas a realizar bien y el personal que está entrando no es apto. Sí, pues, todas estás gastando cosas a lo tonto, porque realmente ni siquiera las vas a saber analizar, ni siquiera las vas a saber aplicar, ni siquiera vas a saber hacer algo en específico con esa información que te está brindando esa prueba. Entonces, sí, yo considero que sí es muy importante que la persona que haga ese reclutamiento, o se haga un departamento específico para el reclutamiento, o que sea una persona bien preparada, y yo insisto que debe ser más de una. Porque muchas empresas que tienen una rotación de personal inmensa, como ya se mencionó, son personas que diario están contratando. Y obviamente una persona no se da abasto para hacer esa contratación diaria, porque no entrevistan a una persona, entrevistan a muchísimas. Y ahí entra la misma deficiencia que tienen en el momento y por eso sigue habiendo esa rotación de personal, porque no les dan el tiempo necesario para poder buscar una persona apta para este puesto. Y con eso me gustaría que entráramos como en los beneficios de tener un buen reclutamiento. ¿Tú cuál crees que es un beneficio de tener un reclutamiento óptimo, fijo y muy bueno? Pues creo que empezamos con lo mismo de no habría rotación de personal,
que haya rotación de personal, a la empresa la desfalca, ¿sabes? O sea, es un proceso en el que vas a tener que soltar muchísimo dinero. Tal vez, dependiendo de tu tipo de rotación de personal, pero pues sí te afecta económicamente. Y la empresa lo que no quiere es, pues, tener gastos, sino producción y beneficio del dinero. Y al tener como una buena capacitación, el tener buenas actitudes con tu personal, el que tengan buena comunicación, un buen ambiente laboral, todo adecuado, pues vas a tener un personal ahí por años, un personal fiel, un personal que vas a tener aquí ayudándote, dando. Yo te ayudo, tú me ayudas y esta empresa sale adelante. Y son este tipo de situaciones que volvemos a lo mismo, llegan a hacer crecer a la empresa, a que la empresa llegue a su visión, a su misión, a sus metas, y pues eso es lo que creo que son puntos. También creo que en algún punto, ya hablando menos de empresa y más de empleados, el hecho de sus trabajos en equipo van a ser muchísimo más óptimos y mejores por el hecho de que ya son personas que se conocen y llevan años trabajando. O sea, no es lo mismo un trabajo de unas personas que apenas se están conociendo a un trabajo en equipo de personas que llevan años conociéndose y saben cómo trabaja cada uno. Sí, claro. Igual de esta misma forma, creo que también es muy importante ya el hecho de que lo mismo que tú mencionabas, que no había rotación de personal, no tenían que estar cambie, y pues sí te ahorras bastante dinero tú como empresa, porque te ahorras todo eso de tener que estar pagando sueldos, pagando finiquitos, capacitaciones, seguros. Entonces sí, yo sí considero que realmente le dan mucho peso a del reclutamiento, pero no le dan lo que necesitan. Porque tú como persona que está reclutando, ¿qué vas a decir? Tengo que entrevistar a 50 personas y realmente pues son 50 personas que estás pues tú entrevistando. ¿Cómo vas a saber de esas 50 personas cuáles son buenas si no te están dando el tiempo? O sea, te dicen, tienes 1 hora para entrevistar a todos. ¿Cómo? ¿Estás de acuerdo? Claro, sí. Sí, son puntos que tú mencionas que dices, tienen una cosa que ver con otra y van todos de la mano, que si no cumples con alguno, todo se derrumba, ¿no? Y son cosas que tú como empresa, como encargado porque al final son cosas que la empresa debe estar al pendiente, ¿sabes? No es como vamos a dejar encargado solo a un área y todo va a ser culpa de esa área porque no está cumpliendo. Sí, porque ese es otro punto que siempre te les terminan echando la culpa y dicen, es que recursos humanos hizo mal esto, es que recursos humanos hizo mal aquello, así, pero cuando tú le vas a dar lo que necesita recursos humanos. Claro, o el simple hecho de minimizar el trabajo de recursos humanos, o solo el reclutamiento, o solo es esto y solo es esto. O sea, es buscar tú como empresa darle potencial a esa empresa, a esa área, perdón, y darle reforzamiento y así, pues cuando tú los motivas y tú buscas una mejora también en esa área, pues esa área va a sacar más de ellos y eso va a hacer que tú te beneficies. Sí, pero al final de cuentas de lo que siempre se menciona, dar y recibir. O sea, tú estás recibiendo un reconocimiento de tu empresa, un buen trato, una buena paga, lo que tú quieras, pues obviamente tú te vas a brindar por dar más. Al final de cuentas, recursos humanos es un área multifacética, porque no solo el reclutamiento, no solo hacen fiestitas, no solo hablan problemas, sino que hacen sus dinámicas de integración, sí hacen la resolución de problemas, porque pues recursos humanos, como ya hablamos, es inmensa las áreas que tienen. Entonces no solo es decir pues órale, ya te entrevisté para adentro. Y no les dan el tiempo de decir, sabes que ya te entrevisté, pero quiero que me cheques la congruencia con lo que estás diciendo, con lo que estás haciendo. Y creo que ahí como que entraría ligeramente otra área que sería pues ya como tal la capacitación. Quisiera que tocáramos el tema muy leve, porque aquí de sorpresa tenemos unas ligeras entrevistas que conseguimos. Perfecto. Y yo sé que tú hiciste tu chamba de buscar opiniones externas por redes sociales, por páginas. Entonces creo que me gustaría que termináramos con esos temas y pues por eso me gustaría que fuera como la capacitación muy leve lo que tocáramos. Porque además pues no somos expertos en capacitación. Este tema, este capítulo, no es de capacitación. Ninguno lo va a hacer, pero menos este. Sí, yo la capacitación no le sé y no voy a meterme a temas que no le sé, no voy a andar mintiendo. Mi tontera no soy. Pero bueno, la capacitación, yo realmente creo que me gustaría que entráramos como ya en los beneficios, consecuencias de no tenerlas y beneficios de sí tenerlas. Porque pues como te digo, la capacitación no te podemos meter como tal a qué pasos son, porque depende mucho del puesto que vayas. O sea, no es lo mismo lo que se mencionó ahorita, no es lo mismo de cómo vas a capacitar a alguien que maneja comida, a
alguien que hace los productos. Entonces realmente creo que me gustaría más que entráramos como a pros y contras de tenerla, de no tenerla, porque pues realmente algo siento que nosotras no podemos enfocarnos bien. Sí, creo que como beneficio es tener un mejor potencial de los trabajadores, ¿sabes? El que tengan un buen conocimiento de las habilidades, de los métodos de protección, de las actitudes que se deben de tener, las acciones, o sea, todo ese tipo de cosas, de manuales que se deben tener muy presentes, son cosas que pues ayudan a tu personal y a ti como empresa, a tu personal para tener un mejor potencial, a saber cómo hacer las cosas, que no haya problemas y que no haya incidencias y con esas incidencias no te afecte a ti como empresa. Y también hablamos, bueno, en algún capítulo, creo que fue con Denise, hablamos sobre las capacitaciones constantes. El que está bien te capacité hace 2 años y ya sé que tu trabajo ha sido impecable y muy bien, pero necesito volverte a capacitar porque necesito verificar que esa capacitación esté bien. Claro, sí, y justo como mencionabas, no es solo tener un seguimiento como de la misma capacitación, sino tener como distintas capacitaciones de diferentes cosas. Muchas veces como los maniobristas que tienen como que manejar máquinas, es un constante, ¿sabes? O sea, y las innovaciones que hay claro, en las máquinas, sí. o los que son como choferes, son distribuidores, pues realmente tienes que darle una buena capacitación a cómo manejar estas unidades en carreteras, o si son distancias muy largas también en decirle, oye, sí está bien que quieras terminar tu ruta antes, pero tú como ley y como persona que está trabajando aquí en contrato firmar el hecho de que tú tienes que descansar. Ah, Y esa es una, claro. y esa es una capacitación que se les tiene que dar, el hecho de que sí está bien que tú quieras, en lugar de hacerte un día de aquí hasta allá, también te das nada más 12 horas, pero no puedes, porque en tu contrato y en tu capacitación no se te enseñó eso. Claro, sí, o sea, es el te enseño y respeta, Claro. porque también aquí entrarían las sanciones que son muy válidas, porque si no respetan, bueno, hacen sus capacitaciones, las completan al 100%, pero no las respetan a la actual, ¿sabes? Entonces, ese tipo de cosas también es importante que si no las estás respetando, va, te retiro tu certificación o la Sí, la tienes que volver a hacer. Sí, claro. Y más porque realmente cuando no se cumple una capacitación y surge como algún conflicto, ya sea de salud, de bienestar público, lo que tú quieras, realmente no queda mal la persona que lo hizo, queda mal la empresa. Claro. Y si tú como empresa estás brindando las capacitaciones que pueden decir que son requeridas, pues tú como empresa vas a decir, oye, pues yo se las estoy brindando, él fue el que no las cumplió. Entonces también tú como empresa lo que vas a buscar es que no te manchen esa imagen de ti. Y también creo que no sería justo que si tú como empresa no estás dando la capacitación, al empleado se le manche de persona incumplida solo porque tú no le diste esa capacitación. Claro, sí, o sea, muchas veces queremos que la persona ya venga con experiencia y todo, y sí, es válido, muchas personas ya llegan con muchísima experiencia, pero muchas veces solo es una experiencia y no una certificación adecuada, ¿sabes? O sea, la verdad es que la experiencia, todo, Y pues lo que se mencionó creo que fue con Wendy, el hecho de que las acciones valen más que las palabras. Claro. Sí, o sea, yo puedo decir, lo mismo que solo yo sé hablar francés y no por eso lo sé hablar. sí, es importante eso, lo sé, lo demuestro, pero va, tú ya me demostraste que la sabes, ya ahora te voy a dar una capacitación para que me las mejores, para que me las desarrolles, para que ese me des un potencial. Si tú me dabas un 100, ahora me vas a dar 1 millón. Claro, Claro, y ahora sí, sí, y te beneficia. Claro. Pero es decir, mira qué chido, me están capacitando, me están dando esto, pues me voy a quedar aquí. Y voy a dar más de Claro. mí, claro, y estás ofreciendo algo, una mejor, ¿cómo se diría? Pues sí, das más, el personal da más de ellos y se ayudan. Entonces es algo que es importante. También, ya como tal, las capacitaciones nos sirven mucho en el aspecto de que hay personas que no están capacitadas para hacer lo que necesitan, pero la misma empresa te capacita. Y ahí entra mi ejemplo tan famoso que quiero volver a mencionar, el arroz. No sé si viste como ese claro ejemplo de que si una persona no sabe hacer arroz y la empresa lo requiere, pues sabes que me gustan tus actitudes, me gustan tus valores, te vas de acuerdo a la empresa, pues te capacito para que te me quedes en esta empresa y hagas el mejor arroz del mundo. Sí, claro. Y al final, esas capacitaciones que le sirven no solo al personal, sino también a ti como empresa, porque al final esa misma persona ya te puede ayudar a capacitar, tal vez no para una certificación o una validez oficial, pero te apoya como empresa. Para nivelar a los empleados. Claro, sí, porque al final es un tener que estar checando
final de cuentas una empresa más que una empresa es una familia, es un equipo. Claro. Y pues sí, es como todos parejos, o todos coludos, O todos rabones. tu gran frase, acá la traigo. Sí, sí. Creo que con eso me gustaría como concluir lo de las capacitaciones y me gustaría que habláramos temas fuertes. Seriamente vamos a hablar porque les vamos a insertar unas entrevistas que pues las insertará nuestra editora en algún punto. No les voy a señalar porque qué tal si nos borran y ya mi señal quedó a sonso. Entonces pues nuestra editora va a poner una entrevista sobre un trabajador en una empresa y pues nosotras vamos a hablar sobre algunas opiniones públicas que vimos en páginas de bolsas de trabajo, en Facebook, en Instagram, en Twitter, en todas esas partes donde nos desahogamos, En donde fundan a la gente. donde fueran o dan sus puntos de vista buenos. Claro, sí. Áreas de oportunidad. Sí. Áreas de oportunidad las llamaremos. Entonces, pues, después de nuestra entrevista regresamos. Primera, ¿cómo se enteró de la vacante afuera de la empresa? Pusieron un cartelón y ahí fue donde vi. ¿Cómo fue su entrevista de trabajo? Pues rápida y oportuna. Siento que fueron muy precisos en eso. Y tienes puntos o beneficios al principio que prometieron y sí lo están cumpliendo. Pues sí, creo que sí. Estabilidad laboral. ¿Qué utilidades tienes? Utilidades. Pues las utilidades siento que sí hacen falta, o sea, como que no están tan bien. Me enteré de la vacante por un conocido. La entrevista fue de manera presencial. Sí he obtenido todos los beneficios que me han prometido. Sí hemos obtenido varios beneficios como caja de ahorro, bonos, vales de despensa, seguro social, caja de ahorro por parte del sindicato, ayuda de difunción, ayuda con útiles escolares, con producto de la misma empresa. Hasta el momento pues sí ha cumplido la empresa con lo que nos ha prometido desde un principio. ¿Cómo me enteré de la vacante? Pues ahora sí, como mi papá lleva 18 años trabajando en transportadora SAPI SADCB, pues ahora sí que dentro de lo que cabe, desde que he trabajado aquí en transportadora, pues hasta ahorita, pues mi familia y mi descendencia, pues económicamente hemos vivido dentro de lo adecuado. ¿Cómo fue mi entrevista de trabajo? No, pues cuando llegué, como me dijeron que era por un periodo de 2 meses, que estaba interesado, y pues ahora sí que la pandemia del COVID 2019 fue la que me benefició, porque como todos estaban en cuarentena, fue como estaban contratando operadores, y ya posteriormente se alargó a 4 meses, 6 meses, ya cuando fui ya eran 9 meses y me dijeron que era candidato para una planta, y pues después de esos 9 meses ya van a cumplir 5 años y medio, 6 años y pues todavía sigo aquí. Yo creo que sí les gustó mi desempeño y tienes puntos de beneficios que al principio le comprometieron y los están cumpliendo, pues ahora sí que no me prometieron nada y yo creo que la empresa pues ya se excedió de lo que me prometió, ahora sí que nada más me dijeron por 2 meses y pues hasta ahorita ya se excedieron de lo que me prometieron y pues utilidades, ¿qué tengo de utilidad? Pues sí hay muchos beneficios, sí es muy recomendable la empresa, muchas prestaciones ante la ley, exceden las prestaciones ante la ley. Pues la neta no compré el avión presidencial porque no tenía dónde estacionarlo. No es cierto. Pero sí tenemos buena utilidad, caja de ahorro, fondo de ahorro y pues uno que otro lujito para darle a mi familia. Seguimos. Como tal, quisiera que habláramos como de esas opiniones que vimos en las bolsas de trabajo. Que realmente yo encontré algunas mismas que iban diciendo que el trabajo en equipo era como muy bueno, era muy chido, que tenían muchas oportunidades, pero también encontré muchas hablando de su deficiencia de capacitación, que no tenían una capacitación, que nada más los metían y órale a trabajar, y no les daban como ese tiempo para capacitar. Sí, es como se mencionaba, ¿no? O sea, se toman estos puntos de cómo la gente quiere, o la empresa quiere que tengas un mejor potencial.
Claro. Pero yo escuchando de este lado, por otros medios, que tú también ya mencionaste, pues sí mencionaba que el buen trato hace que las personas se queden. Y escuchando, leyendo por ahí, decía que muchas veces el buen trato va de generación en generación. Y la verdad es que yo me vi un pequeño artículo por ahí donde decía que la persona toda su familia ha trabajado ahí, siempre fiel a la empresa. Y tú dices, wow, o sea, esa empresa está dando lo que de verdad está prometiendo desde un inicio. Y no solo es estar ahí diciendo cosas como... Sí, órale, dale, Sí. y no darlas. Sí, claro. Sí, pues es lo que te digo, la congruencia, ahora sí que las acciones valen más que las palabras. Y sí, realmente creo que La empresa está dando lo que de verdad está prometiendo desde un inicio. Y no solo es estar ahí diciendo cosas como... sí, órale, dale, y no darlas. Sí, claro. Sí, pues es lo que te digo, la congruencia, ahora sí que las acciones valen más que las palabras. Y sí, realmente creo que yo vi más comentarios positivos que negativos. Realmente creo que los negativos iban en algún punto ya sobre, en algunas ocasiones, que los sueldos no eran lo que prometían, o que eran como muchas horas de trabajo, que los trabajos eran muy pesados, pero realmente también tuve muchos otros comentarios muy buenos diciendo que daban muy buenas oportunidades laborales, que daban un excelente trabajo en equipo, un ambiente laboral impecable, el hecho de que pagaban bien, de que lo mejor que les pudo haber pasado fue entrar a esa empresa. Sí, es que, como se menciona, creo que la misma empresa, si se pudiera hablar, mira, la empresa sabría que decir. Y pues sí, como tal, pues las opiniones públicas, como siempre, hay unas buenas, unas malas, pero pues al final de cuentas, opiniones. Claro. Y eso te ayuda a darte una visión de la empresa y saber si puedes entrar o no. Y volvemos al punto de los valores, visión y visión de la empresa. Tienes que conocerlos para saber si eres apto, si se enfocan a los tuyos. Claro, sí, si no tienes presente las cosas o si solo vas nada más para ver si te contratan, pues no. Bien diría mi papá, si no vas a hacer las cosas bien, ni las empieces. Claro, Tanto diría- como empresa claro, como sí. empleado. Sí, diría el mío, si vas a hacer las cosas que se hagan de una y bien, si no, Claro, nada. Claro. Pero pues creo que ese es como nuestro tema en sí. Creo que es todo lo que teníamos anotado que ver. Creo que hasta además. Sí, creo que nos mandaron algunos puntitos por ahí. Pero te digo, voy a cotizar el hecho de que vengan todas juntas y ahí a ver qué sale. Claro, Que salir sí, algo. como un tema muy importante que se tenga que muchas opiniones, porque la verdad, sí. Porque además no sé si lo han notado, pero cada una de nuestras invitadas han tenido puntos de vista, algunos muy diferentes a otros, y realmente creo que entre todas podríamos sacar una buena entrevista. Claro, una Una buena buena- conclusión. sí, claro. Sí, un buen análisis. Buen análisis de esto. Sí. Pero pues ya para terminar, ¿nos quisieras dar tus redes sociales? Claro, en Facebook Valeria Velázquez y en Insta Valeria-Vel.14. Muy bien, pues suscríbanse, denle like, comenten dudas, compartan las cosas, a todos lados señalen. Por si me falta algo, acá arriba, acá abajo, donde ustedes vean que pueden hacer algo, denle menos al dislike, ese no lo toquen. Interactúen. Pero en el dislike no, ni tampoco reporten los videos. No, porfa, de por sí. De por sí, mira. Pero Bueno, pues creo que sería todo por esto. El próximo capítulo tendremos temas importantes, temas muy interesantes, tendremos otra invitada muy especial. Y pues, como ya lo mencioné, voy a cotizar para que vengan todas. Trato de que vengan todas y a ver qué sale. A ver si salimos. Pero bueno, pues nos vemos la próxima.